ya me encuentro en la cocina del programa. Te lo decía, en el primer bloque vamos a hablar con el coordinador de la Organización Mendocina de Integración, Diego Pedernera. Nos visita hoy en Atardeceos y muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por la invitación. Hay muchos mendocinos y mendocinas que no saben lo que es la Organización Mendocina de Integración. Rápidamente, Diego, comentame cómo fue, cómo se creó. Bueno, la Organización Mendocina de Integración, OMIN, es una organización de la sociedad civil, lo que antes llamaban ONG. El trabajo que hemos hecho hace 15 años en la provincia es trabajar por los derechos de la diversidad sexual, el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersex, queer y más. Y ¿cómo comenzó esto? Fue muy sencillo, muy parecido a esto. Fue una conversación de café, cuando hace 15 años veíamos que en Mendoza no había nada que pudiera defender nuestros derechos, y dijimos, ¿queremos una Mendoza así o queremos cambiar? Para, ¿dentro de esa charla estabas vos con otra persona más? Estaba yo ¿O cómo con fue? otro, ¿O fue un grupo? Fue un grupo. Ajá. Fue un grupo, del cual el único que queda de ese grupo soy yo. O sea, que me considero uno de los socios fundadores de OMIN. Entonces, dentro de una charla de café se empezó a crear esta organización, claro, diciendo hace 15 años atrás no hay derecho, no se puede andar, por ejemplo, libremente en la calle. Claro, incluso lo que pensábamos era que nuestra vida en libertad era solamente a la noche cuando íbamos al boliche. Entonces, porque hace 15 años incluso decir que vos pertenecías a la diversidad era todo un tema. En general nuestras familias no lo sabían, en nuestro trabajo tampoco se decía y en ningún ámbito. Y fue como complicado porque... Claro, porque vos también viviste esa etapa. Claro, y además si éramos una organización teníamos que dar la cara. Por supuesto. Entonces, a través de los medios, me imagino. Claro, y de algunos integrantes que empezaron a tener prensa, su familia se enteró en un medio de comunicación que pertenecía a la diversidad. ¿Y cómo fue tu caso? Mira, el mío fue, de alguna forma, me fui convenciendo de que no podía yo ocultar quién era y que eso no era justo para mí. La organización me dio la fuerza para hacerlo, no fue fácil. Empecé de a poco, empecé con mi familia, empecé en mi ámbito escolar, después en la familia. Pero sí, cuando de alguna manera esto no fue un tema para mí, lo era para las personas que abrían los ojos así y decían ¿qué pasó? Me saqué una gran mochila de encima. Pude realmente vivir como realmente soy sin tener vergüenza de ser un varón gay. Y eso me ayudó mucho a mi autoestima, me ayudó mucho a superarme y a proyectarme en la vida. Y también esto lo fui notando en personas que empezaron a pertenecer a la organización. Lo primero que nos pasaba antes de matrimonio igualitario era ¿y cuándo vas a salir del armario? Y acompañar ese proceso, porque a veces la familia lo vivía tranquilamente y a veces no. A veces teníamos que acompañar a ese compañero porque la familia... muchas familias pensaban que era como una desgracia. Muchas familias te echaban de la casa. Literalmente, ¿no? Y muchas familias incluso pensaban de que era una enfermedad. Entonces nosotros teníamos chicos que decían, mi mamá quiere que vaya a un psicólogo para que me cure. Es más, la Organización Mundial de la Salud, si no me equivoco, con los años, 20, 22 años, recién decretaron que la homosexualidad no era una enfermedad mental. Tal cual. Ahora, lo más interesante que es cuando vos empezás a reconocerte y a percibirte como quien sos y no tener vergüenza de serlo, te empezás a enfrentar con que este mundo te pone obstáculos. ¿En qué sentido? Suponete, a la hora de conseguir amistades o conseguir un novio. No anda golpeando por la puerta diciendo ¿dónde hay un gay? ¿Dónde hay una lesbiana? ¿Dónde hay una persona trans? Indudablemente no. Sin embargo, fíjate que la vida heterosexual busca amistades y noviazgo en cualquier lado, no tiene que presentarse como heterosexual. Entonces ahí entendimos la importancia de tener espacios donde podamos encontrarnos con nuestros pares, poder hablar de lo que nos pasa, incluso construir amistades y noviazgos. Me acuerdo de una nota que te he visto que se está organizando el picnic del amor, ¿puede ser? Picnic por el mismo amor. Por el mismo amor, ahí está, sí. Bien. También organizados son espacios también para encontrarse. Y lo que quiero resaltar el tema de ser heterosexual y de que no se dice y no se habla porque uno lo da por sentado para muchas personas que se cree que es normal y está bien y todavía lo siguen creyendo en este año, 2019. Serás heterosexual hasta que demuestres lo contrario. O sea, si no sos heterosexual lo tenés que decir y si sos heterosexual se sobreentiende. Esto es todo un tema a la hora de socialización y eso es lo que de alguna manera quisimos hacer en OMIN. En OMIN
nos dedicamos mucho a las actividades culturales. Hace 12 años, por ejemplo, tenemos un stand en la Feria del Libro. Te cuento que los primeros 3 años nosotros empezamos en la Feria del Libro. MIN empezó en el 2004 y en la Feria del Libro empezamos en el 2008. 2008 y 2009 era, ¿qué stand es este? ¡Qué horror! ¡Qué vergüenza! No quiero que mis hijos pasen por este stand. Hoy tenemos un stand donde la gente nos busca, donde docentes buscan material, donde todo el tiempo nos están preguntando qué charlas vamos a traer, sobre qué información vamos a trabajar cada año. Y bueno, es eso, la visibilidad de nuestro colectivo nos permite que la gente empiece a aceptarnos de forma real. Porque digamos una cosa, digo, antes eran tratados, y hasta ahora mismo, de degenerados, de enfermos, de putos, de maricones, de tortas, tortilleras, y todo ese tiempo estuvo mal. Digo, nadie pensaba en lo que esa persona estaba pasando. Porque uno cree que uno camina por la calle, pero atrás lleva una mochila de la familia, de los amigos, el de qué dirán, de la aceptación. Y eso ha cambiado, me decís vos. Hay Sí, como un acercamiento. Ha cambiado. Indudablemente, después de la ley de matrimonio igualitario, las cosas cambiaron porque empezamos a ser ciudadanas y ciudadanos de primera. O sea, teníamos los mismos derechos con los mismos nombres. Pero ¿qué pasa? Legalmente tenemos la ley, pero cuando queremos ir de la mano... La realidad, aplicar claro, la realidad. suponete por la peatonal de Mendoza, y bueno, ahí se complica. Entonces, las organizaciones pensamos que tenemos una igualdad legal, pero tenemos que ir hacia la igualdad real, que es la cotidianidad sin ningún tipo de discriminación. Es más, me acuerdo que cuando estaba el tema del matrimonio igualitario, que creo que ya fueron hace como 9 años la sanción de la ley. Claro, el año que viene van a ser 10 años. 10 años de la sanción de la ley. Mucha gente pensaba que ahora todo el mundo se iba a casar con su mismo sexo, o sea, casar directamente, y no fue así. O sea, ese miedo de la sociedad recurrente, miedo al cambio, a la aceptación, más allá de la estructura que uno puede tener religiosamente, que juega mucho Mira, en el a favor o en caso del contra, matrimonio depende. nos pasó 2 cosas muy interesantes. Una, el nombre. ¿Por qué matrimonio? Llámense unión civil, llámense de otra forma. ¿Por qué de otra forma? O sea, para heterosexuales iba a ser con un nombre y para quienes pertenecemos a la diversidad iba a ser de otro. Era discriminatorio. Y lo otro que se debatió mucho y que creo que hasta el día de hoy hace ruido es el tema de los hijos o de las infancias. ¿Por qué? Porque Estamos hablando de la niñez trans y también estamos la hablando de las adopción. niñas trans, estamos hablando de adopción, estamos hablando de parejas con 2 papás o 2 mamás. Porque bueno, el matrimonio igualitario trajo una nueva forma de mirar a las familias. Una nueva forma de construcción de familia. Y una nueva forma de reconocimiento. No es que las familias aparecieron con el matrimonio igualitario, tuvieron un reconocimiento legal. Ahora, ¿qué implica eso? Implica que ahora en la escuela, por ejemplo, nos vamos a encontrar con familias de 2 papás, de 2 mamás, de una chica trans, nos vamos a encontrar con infancias trans. Y a veces, incluso hasta los formularios que uno llena, yo pensaba, por ejemplo, este domingo el Día de la Madre. Algunas escuelas han puesto el Día de la Familia, porque si la familia está conformada por 2 papás, ¿cómo es el Día de la Madre? Para el niño, para la niña. Entonces todo esto nos trae cambiar de paradigmas Y no solamente pensar, por 2 papás, y si tiene un papá, nada y más, si tiene un ese papá, y si soltero. tiene los abuelos, y si es criado por Si es sus tutor. hermanos mayores. Entonces, yo creo que el matrimonio igualitario, más allá de dar derechos al colectivo LGBT, nos permitió pensar en la real inclusión. ¿Cuál es la real inclusión? La aceptación de la diversidad en todas sus formas. Okay. Digo, tomate el cafecito que enseguida vuelvo con vos para hablar de esta charla que está bastante interesante. Y me voy para la cocina porque todavía voy a seguir hablando con Diego Pedernera, una conversación que quedó latente y pendiente. Bueno, Diego, hablando un poquito que me decías respecto a los temas de, a ver, que la sociedad va cambiando, ya la gente se acerca un poquito más a estas situaciones, ¿no? Incluso, ¿sabés lo que hoy pasa, que a mí me pone muy contento? Es que las generaciones jóvenes ya no es un tema esto. O sea, cuando en mi adolescencia, yo tengo 45 años, en mi adolescencia sí era un tema de lo que no se hablaba. Pero hoy, por ejemplo, es un tema como cualquier otro. Y eso la verdad que me llena de satisfacción porque en realidad, con respecto a la diversidad sexual, nunca debió ser un tema tan controversial, sino que debería ser un tema que se hable en familia como cualquier otro tema. Yo creo que cuando empecemos ese camino vamos a hablar de una igualdad real.
y nos vamos a poner a hablar de otras cosas que no sean de nuestras vidas, de nuestras sexualidades o a quien amamos, sino de, bueno, lo lindo de la literatura, lo lindo de la música y, bueno, tal vez este programa no se tendría que dar así, pero a eso vamos. Yo estoy confiado que vamos en ese camino. Por supuesto, Diego, me encanta que estés acá compartiendo un cafecito y unos sanguchitos. Por eso le damos las gracias a la panadería y pastelería Virgen del Valle por las cosas ricas que siempre nos ofrecen en cada programa de Atardecidos para cada uno de nuestros invitados. Y también agradecer a Vita Design que nos acompaña como todos los días. Así que muchísimas gracias, Vita Design. Bueno, Diego, la situación de esto, el cambio de venir, ¿no? De que la gente se acerca, no se acerca. Digo, a través de los años y las políticas y la gestión, las diferentes gestiones han dado lugar a estos sectores que antes eran invisibles. Sí, yo creo que incluso estamos hablando todavía de sectores, sí, no estamos hablando... Claro, sí es cierto que estamos hablando de este tema, pero no estamos tal vez profundizando. Por ejemplo, infancias y adolescencias trans es un tema que está de alguna manera puesto en los medios de comunicación, pero no lo tenemos en las políticas públicas. Por ejemplo, si llega una niñez trans a una escuela, lo que nos sucede es que tenemos que las organizaciones y algunos espacios del gobierno, como la Dirección de Género y Diversidad, acompañar a esos docentes porque no saben cómo actuar, no saben a qué baño va a ir, no saben si hay que informar a la familia, no saben tampoco acompañar a la familia, no saben cómo es el acompañamiento en lo que tiene que ver con lo médico. Por ejemplo, una de las consultas que nos hacían es, ¿los niños se hormonizan? No, los niños no se hormonizan. Los niños y las niñas crecen y van decidiendo conforme a la edad que van teniendo sobre su cuerpo y sobre su identidad. Lo que sí es cierto, y nuestra ley de identidad de género nos exige, el respeto a la identidad. Si nosotros tenemos niños que se autoperciben a temprana edad como niñas, debemos acompañar eso y no debemos de alguna manera normalizarlo. Si tenemos un niño que juega con muñecas, es un niño que está explorando en la vida. Tal vez sea un varón adulto que va a cuidar muy bien de sus hijos. Entonces, en este proceso estamos, o sea, cada vez que se presenta una situación que las personas no están acostumbradas a abordar, empiezan las llamadas de alarma, cuando en realidad uno debe relajarse y decir, vamos a acompañar a esta infancia y vamos a respetar sus deseos. Y hacer lo mejor posible y con un lindo recuerdo de la infancia. Seguramente. Me hablaste de explorar, vamos a la adolescencia, que es el ámbito donde uno se va formando su personalidad para afrontar esta sociedad, esta realidad. Y también con el tema de la sexualidad en la adolescencia, esto de explorar, saber, no saber, quiero probar, quiero ver qué se siente. Y hay muchas personas que están relegadas a esa situación. Digo, a la hora de tener relaciones sexuales y saber que te gusta una persona, pero coincidir que la sociedad te dice que si estás con la persona del mismo sexo está mal. Digo, también es un acompañamiento de la familia, de los amigos, de los pares. Mira, yo te voy a decir una cosa que reflexioné después de muchos años. Yo me di cuenta que tuve dos adolescencias. Una adolescencia donde quería encajar con esta sociedad, es más, decía que era heterosexual, ¿no? Le mentía al mundo, me mentía a mí mismo. Claro, y después, al mundo no le mentías, te mentías a vos mismo. Le mentía al mundo en el sentido de que me formaba toda una película, ¿entendés? De que tenía novia cuando no había nunca una novia y todo eso. Ahora, cuando empecé a entender que esto no tenía ningún sentido, que me hacía daño a mí mismo, empecé a tener una segunda adolescencia. Entonces, ya que tocaste el tema de adolescencia, en el caso del colectivo LGBT, parece que tenemos dos recorridos. Y empecé a partir de los 20 años a vivir las cosas que tendría que haber vivido a los 15, 14. ¿Y cuál fue ese quiebre? Y ese quiebre tuvo que ver con, lo digo a mi familia y no me importa nada. Pero no fue en el momento que lo dije, fue en el momento en el cual yo asumí que se venía lo que se venía y no me importaba. Ese fue algo importante. Pero vos cuando te diste cuenta, porque uno se da cuenta y lo siente. Mira, siente cualquier cosa, o sea, siente amor, siente emoción, yo siente lo sentimiento. sentí desde siempre. De siempre. Desde siempre lo sentí. Yo te voy a contar una breve experiencia para que vos te des cuenta cómo vivimos la infancia y adolescencia. Ok, dale. Muy personal, pero me parece importante contarla. Yo tenía algo de 6, 7 años y en la familia, con mi abuelo y mi mamá, se hablaba de un primo que nunca conocimos y que iba a venir a visitarnos. En ese momento los niños podíamos abrir la puerta de calle. Llegó ese primo, yo abro la puerta y yo vi una señora muy elegante con las uñas rojas, y sale mi mamá rápido y dice, el primo. Entran, toman mate y era el primo. Entonces yo miraba así con 6, 7 años. Cuando se va el primo,
Yo le pregunto a mi mamá con toda la inocencia, mamá, ¿el primo es primo o prima? Mi mamá no tuvo otra reacción que pegarme una cachetada y decirme de eso no se habla. Y yo no hablé más de eso. De eso ni de lo que me pasaba ni lo de que yo veía. Estas son las infancias que no queremos tener nunca más. Y yo no culpo a mi mamá, sino que era una cultura donde el silencio estaba marcado sobre estas temáticas. Por supuesto. Diego Pedernera con nosotros ha traído algunos recuerdos para conocer y muchísimas gracias por contar esa partecita de tu vida. Bueno, Diego, me sorprende primero esto. Vamos a sacar esto, obviamente, bandera simbólica de la organización y de muchos que defendemos y apoyamos. Bueno, contame qué significa para vos. Esta bandera, que ya está viejita, porque lleva 15 años, recorrió Chile, recorrió Buenos Aires, recorrió todo el territorio mendocino. Este es el símbolo de la aceptación de la libertad y sobre todo del orgullo. Ese orgullo que nos quitó una sociedad que nos pensó primero como pecado, segundo como enfermedad y tercero, y aún nos sigue pensando como personas ilegales. 70 países, pertenecer a la diversidad se paga con años de cárcel y en 9 son pena de muerte. Así que esta bandera para mí simboliza mucho. Es la bandera viajera, la bandera que ha llevado libertad, que ha llevado color. Por supuesto. Vamos con los otros dos objetos que me parecen que esto ya es un tinte más personal. Personal y romántico. Esto. Eso no tiene nada porque te cuento que me casé el 20 de septiembre. Así nada. que nada, hace un mes y unos días. 20 de septiembre. Me casé. Y es ese paso Mirá, tan mostrá importante. mostrá en cámara el Allí. anillo ahí para que después el señor no se enoje, que está del otro lado, porque seguramente te está viendo. Claro, seguramente me está viendo. Ahí te mostró, ahí te dice que existís, no te esconde. Y obviamente acá. Y esa es la primera foto que recibí cuando estábamos de novio. Amor, ¿qué dice? Amor, muchos besitos. Cuídate mucho y pasalo bien. Te amo, Marcelo. ¿Marcelo? Marcelo. Marcelo. Así que esa foto la guardo con mucho cariño porque significa un proyecto de vida y Pero sobre todo significa un camino que no nos ha sido fácil, pero que hemos elegido y que hemos decidido poder caminar en este mundo juntos. Me encanta. Parece Rodrigo, nuestro productor, cuando se pone lentes. O no, mira, es igual. Dice que no, me parece, Marcelo. Bueno, Diego, y la última, si te dejo tranquilo, y la visita me pareció impresionante y la charla muy copada. Y teníamos que seguir hablando, pero viste, esto es televisión, es muy corto todo. La última, ya te tomaste el café, pero si te sirvieras nuevamente el café, ¿con quién te tomarías un café? ¿Con una persona que esté, no esté, alguien que quisieras conocer, recordar viejos momentos? ¿Con quién te tomarías un café? Mira, yo me tomaría un café con alguien que no está, que se llamó Claudia Pía Baudraco, una activista trans. Con ella hicimos la primera marcha del orgullo, caminamos el territorio de San Rafael. ¿Y por qué con ella? Porque ella no pudo vivir la ley de identidad de género. Ella falleció unas semanas antes de que la ley se aprobara. Y ella fue la embajadora de la ley de identidad de género. Con ella me gustaría tomar un café y decirle, Claudia Pía Baudraco, lo logramos. Hoy las personas trans pueden acceder a su documento nacional de identidad. Quiero pedir un fuerte aplauso a Diego Pedernera, que nos ha invitado hoy en el Parecido. Muchísimas gracias y cuando tengas una actividad, obviamente, de la organización, nos llamas y nosotros damos difusión.